90 grados, que son los movimientos de rotación interna y rotación externa, y hablábamos de los movimientos que se van a dar desde la perspectiva fisiológica, que van a ser estos desplazamientos que nos van a permitir medir el varo y el valgo de la extremidad inferior, ¿sale? Y de aquí empezamos con los grados de libertad. Bien, ¿quién levanta la manita? ¿A quién le gustaría compartirnos su tablita? A ver, ¿quién dice yo? ¿Katy? Vale, Katy. Te escuchamos. Te doy acceso, Katy. Dame un segundo. Sí, pero... Vale. ¿Me indicas si ya tienes acceso, Katy? Sí, ya. ¿Ya? Muy bien, Katy. Vale. No sé si ya la ven. Ahí ya la vemos, Katy. Bueno, yo en la flexión, pues encontré que la flexión activa alcanza hasta los 140 grados cuando la cadera está flexionada, y cuando la cadera está extendida solo alcanza 120, y que es posible como sobrepasarla cuando hacemos una contracción balística. O sea que si hacemos como el movimiento muy rápido, podríamos alcanzar a sobrepasar el movimiento, y que bueno, en la flexión pasiva alcanzaba hasta los 160 grados. Y aquí OneNote me borró algo, porque pues tenía que... no, en la flexión no era. Bueno, en la extensión alcanza un rango de 5 a 10 grados, que era a partir de la posición neutra, y que era sobre todo de manera pasiva, y esto se iba a conocer como la hiperextensión. Y en la rotación interna, Capangi mencionaba que la activa iba a ser de 30 grados y la pasiva iba a ser de 35, y que iba a ser cuando la punta del pie se dirigía hacia adentro, y también mencionaba que era como más fácil realizar este movimiento cuando la rodilla estaba flexionada, como cuando estábamos sentados. Y en la rotación externa activa encontré que era de 40 grados y la pasiva de 45. En esta la punta del pie se dirigía hacia arriba, y pues era en la misma posición que la rotación externa, que la rotación interna. Y para los desplazamientos, yo coloqué que, bueno, es cuando el eje diafisiario entre la tibia y el fémur era mayor a 170 grados, que era como el ángulo fisiológico, y que se medía con el desplazamiento externo que iba desde el centro de la rodilla con respecto al eje mecánico. No puse como una medida específica porque, por lo que entendí, pues dependía como de cada paciente o de cada persona el tamaño del desplazamiento que había. Igual en el desplazamiento interno encontré que pues el ángulo debía ser menor a los 170 grados, y pues lo mismo con lo de arriba, ¿no? En este caso el desplazamiento iba hacia el interior, pero pues también dependía como del paciente que tanto se iba a desplazar. Muy bien. Sí, bien, algo que quieran agregar, no seas malita, te vas a regresar a tu movimiento de flexión. Ay, no, perdón. No te preocupes. Está bien, algo que quieran agregar. A ver, desde la tablita de Katy, algo que quieran agregar desde los movimientos de flexión, de extensión y de sobre todo de las rotaciones, que son como estos movimientos que nosotros vamos a encontrar como movimientos propios, sobre todo la flexoextensión, que son los movimientos propios, ¿sí? Algo que quieran agregar, algo más que quieran agregar. Recuerden que acá una de las características más importantes que nosotros vamos a encontrar dentro de los movimientos de flexión-extensión es que en el caso de la rodilla se invierte la dirección de la flexión, o sea, se corresponde directamente con la definición que es la disminución del ángulo, pero en este caso nosotros vamos a encontrar que la dirección del segmento va a ser en una dirección hacia posterior, no hacia una dirección anterior. Muy bien, Adri, te escuchamos. Sí, solamente quería
agregar como tal pues podría ser la definición del movimiento, que pues en Kappanji la flexión la definen como el movimiento que aproxima la cara posterior de la pierna a la cara posterior del muslo. Y pues igual concuerdo con los rangos que dio mi compañera. Y en la extensión, pues nada más la definición que da es que es el movimiento que aleja la cara posterior de la pierna de la cara posterior del muslo. Y pues igual como lo comentó, que no va a existir una extensión absoluta, ya que en la posición de referencia del miembro inferior ya está como tal el movimiento máximo de alargamiento o de la extensión, pero que pues es posible llevarlo pasivamente en un grado de 5 a 10 grados en el movimiento. Extensión. Muy bien. Muy bien, Adri. Lupita, ¿qué más te gustaría agregar? Sí, en rotación externa yo agregué en mi tabla, bueno, puse que es de 40 el ángulo, pero es de 32 cuando la rodilla está flexionada, y es de 30 grados y de 40 cuando está flexionada en un ángulo recto. Ok. Bueno, sería eso. Ajá. Bueno, acá nada más para terminar, bueno, Lupita, Elda. Pues yo también en mi tablita, en la parte de flexión, puse lo de flexión absoluta y flexión relativa, en la que decía que la absoluta era a partir de la posición de referencia y la relativa era a partir de cualquier posición en flexión, y que también iba a depender de la posición de la cadera y de las modalidades del movimiento. Nada más pregunta, ¿es flexión o extensión, Elda? Flexión. ¿En flexión? Bueno, en flexión. En Kappanji. ¿En flexión? Bueno, en Kappanji yo creo que ahí nada más verifícalo si es flexión o extensión. Si quieres verificarlo y ahorita regresamos mientras le damos paso a Otoniel. ¿Otoniel? Profesora, nada más, yo en rotación interna y externa, un punto importante es que esta se da siempre con la rodilla flexionada, debido a que si se encuentra extendida, existe un bloqueo y se movería todo la articulación como tal de la rodilla no se mueve. Sí, a final de cuentas recuerden que la extensión total nos va a dar la posición de máxima estabilidad en nuestra rodilla, esta posición de Clox-Paco de bloqueo que nosotros hemos analizado. Muy bien. Elda, no sé si es la misma participación y había otra manita, pero ya no alcancé a ver. Luisa. Sí. Bueno, yo encontré que en flexión la amplitud de la flexión de rodilla es distinta según la posición de la cadera y de acuerdo con la movilidad del propio movimiento. Sí. Aquí vamos analizando. Sí, como bien ya lo mencionamos, a final de cuentas, así como veíamos en el movimiento de la extensión y de la flexión de la cadera, esta función de los músculos biarticulares, porque recuerden que acá vamos a encontrar este concepto de músculos biarticulares que van a funcionar directamente sobre la articulación de la cadera, pero que también van a tener función en la rodilla. Estos músculos en el movimiento de flexoextensión van a estar relacionados precisamente con los isquiotibiales y con el recto femoral. Los isquiotibiales en la región posterior y el recto femoral en la región anterior. Entonces son algunos elementos que se describen ahí. Recuerden, ¿qué creen que suceda? A ver si, no sé si Luisa o alguien más quisiera complementar esta información. ¿Qué pasa con la cadera en el movimiento de flexoextensión? Por ejemplo, cuando nuestra cadera está flexionada en el movimiento de flexión, ¿qué va a pasar con nuestra amplitud de movimiento? Cuando nuestra cadera está extendida, ¿qué va a pasar con nuestro movimiento? Solamente eso. Y dentro de la flexoextensión, sí vamos a tener este concepto de flexión absoluta, pero recuerden que vamos a tener el concepto de flexión activa, vamos a tener el concepto de la flexión pasiva, que es uno de los elementos que nosotros vamos a encontrar, pero que a final de cuentas la extensión
se convierte en una extensión relativa, como lo veíamos en la cadera. ¿Se acuerdan cuando veíamos el movimiento de aducción? En la aducción también encontrábamos este concepto relativo, y era precisamente porque nuestra articulación, como bien ya lo mencionaron ustedes, nuestra articulación cuando se mantiene en esta posición de 0 grados, pues ya vamos a tener la extensión. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una flexión, que puede ser desde la perspectiva activa o pasiva, desde estos 140 o estos 160 grados de flexión, nosotros vamos a tener una extensión relativa que es el menos 160, el menos 140, que va a ser el posicionamiento de nuestra articulación en una posición normal. No sé si vamos a tener, y la extensión absoluta pues es la posición de referencia que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, esta posición de 0 grados, y que como ya lo mencionaron, solamente es para complementarlo, solamente de forma pasiva en el movimiento de extensión nosotros vamos a llegar a un concepto de hiperextensión, ¿sale? De hiperextensión, que va a ser de 5 a 10 grados, pero solamente de forma pasiva. Si nuestro paciente desde la forma activa llega a una hiperextensión, entonces ya estamos hablando de un concepto patológico, ¿sale? Entonces eso también tendrían que tenerlo en consideración, ¿sale? Y normalmente cuando es un proceso patológico se le define como genu recurvatum, que es cuando las personas tienen las rodillitas hacia atrás. No sé si les ha tocado ver o alguno de ustedes tenga este proceso. Es un proceso patológico, es por el aumento de la elasticidad de los tejidos de la cápsula posterior, ¿sale? Vamos a ver que nuestra cápsula posterior es una cápsula bien potente, bien protegida, que no solamente va a tener una cápsula, sino va a tener unas expansiones ligamentosas que van a proteger a nuestra cápsula, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, en el movimiento de extensión nosotros vamos a tener la extensión absoluta, la posición de referencia, la posición anatómica. La extensión relativa es cuando el segmento después de una flexión retorna a la posición 0. Vamos a tener que de forma pasiva nosotros podemos alcanzar este movimiento de 5 a 10 grados, pero cuando este movimiento se genera sin este movimiento pasivo, lo vamos a poder definir como un genu recurvatum, ¿vale? Esos son los elementos que encontramos en el movimiento de la extensión, ¿sale? Son estos elementos que nosotros recuperamos. Las amplitudes de movimiento son correctas, ahí no tenemos que corregir nada. Y bueno, dentro de la flexión, cuando nosotros hablamos de la flexión a partir de cualquier posición, sí existe la flexión absoluta, que surge precisamente con los movimientos que se van a generar a partir de esta posición de referencia o esta posición de extensión. Podemos encontrar esta flexión, este concepto de flexión absoluta, y que normalmente está relacionado también con, aunque aparece acá el concepto de flexión relativa, pero no es tan aplicado porque los conceptos de relatividad, pues en el movimiento de extensión, sí nosotros íbamos, en el movimiento de flexión, nosotros vamos a generar el movimiento. De hecho, es el movimiento que nosotros vamos a encontrar dentro de la rodilla. Pero bueno, lo menciona Kappanji como una flexión relativa. Ahora, la misma bibliografía nos menciona que la cadera va a influenciar directamente a estos movimientos, ¿no? Y entonces, aquí podemos tener la influencia. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos una extensión, ¿no? Cuando nosotros hacíamos una extensión de cadera, iba a estar favorecida por los movimientos de los músculos isquiotibiales, y cuando nosotros hacíamos una flexión de cadera, iba a estar limitada, sobre todo con la rodilla extendida, iba a estar limitada por los músculos isquiotibiales. En la flexión activa, obviamente, vemos que los músculos isquiotibiales son los músculos flexores, pero sí va a depender de la posición de la cadera. Acá no va a ser lo mismo que nosotros nos mantengamos en una posición, sí, completamente, en una posición completamente absoluta y generar este movimiento de flexión, porque en este movimiento de flexión, si se dan cuenta, en esta región anterior, aquí se los voy a marcar,
¿sale? Acá esta pluma sería el recto femoral, ¿sale? Entonces, en el movimiento de flexión, aunque los isquiotibiales son los músculos que van a favorecer el movimiento, la misma tensión que ejerce el recto femoral nos estaría oponiendo la resistencia. Sin embargo, si nosotros flexionamos la cadera, ¿qué creen que suceda? Si nosotros hacemos una flexión de cadera con una flexión de rodilla, ¿qué creen que suceda? ¿Va a aumentar o a disminuir la amplitud de movimiento? Según yo, va a aumentar. Aumenta. Sí, Otoniel, sí aumenta. ¿Por qué crees que aumente, Otoniel? Bueno, yo estuve leyendo el Nordi y me parece que correspondiendo a la cantidad de la flexión, se conoce como flexión activa y puede llegar a 140 grados, pues el valor es mucho mayor a una flexión normal. Y por eso la articulación se ve un poquito más disminuida, podría decirse. Bueno, sí. Sí, continúa, Otoniel. Ajá. Es que no sé cómo definirlo. La verdad ya me perdí. Ya te perdiste. Sí, a final de cuentas, acá nos vamos a regresar. Si recordamos un poquito de lo que habíamos visto anteriormente, los isquiotibiales se insertan directamente sobre el isquion y el recto femoral se va a insertar directamente sobre la espina ilíaca, ¿no? Entonces, esta disposición que nosotros vamos a tener va a limitar el movimiento. De hecho, el mismo Capanghi menciona que cuando nosotros hacemos una flexión de rodilla con la cadera extendida, nosotros solamente vamos a alcanzar 120 grados por la misma acción. Primero, porque los isquiotibiales se insertan directamente, como su nombre lo dice, sobre el isquion, pero la otra es porque el recto femoral, ¿sale? El recto femoral nos va a otorgar una pequeña resistencia y eso es lo que puede estar limitando este movimiento. Si nosotros flexionamos la cadera e inhibimos precisamente al recto femoral que llega hasta la espina ilíaca, ¿sale? Hasta la espinita ilíaca, y entonces vamos a inhibir a la acción y eso nos va a permitir tener una mayor amplitud de movimiento, ¿sí? No sé si quede claro. Ustedes díganme este concepto. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, acá la cadera también va a influir directamente sobre los movimientos, porque acá vamos a tener un grupo muscular muy importante que si nos vamos de anterior a posterior, vamos a tener que los músculos que van a influir, sobre todo son estos músculos biarticulares. Por ejemplo, del cuádriceps nada más tenemos al recto femoral, de los isquiotibiales sí tenemos al semimembranoso, al semitendinoso, tenemos a la porción larga del bíceps, que es un músculo biarticular. Si nos vamos a los músculos laterales, que influyen directamente sobre la articulación, tenemos al tensor de la fascia lata, sería el único que nos ofertaría ahí una restricción. Y si nos vamos en la porción medial, pues recuerden que tenemos al grácil o el recto, el recto interno, que también nos estaría formando esta función biarticular que nosotros vamos a tener. Sí. Son estos 4 músculos que nosotros... y el sartorio. El sartorio es otro músculo que se me está yendo. El sartorio, todos los que se insertan en las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior, realmente son los músculos que nosotros vamos a tener como músculos biarticulares, ¿sale? Entonces, realmente el movimiento de la flexión activa de la cadera, si la cadera está flexionada, pues nosotros vamos a poder alcanzar estos 140 grados, pero si nosotros tenemos una cadera extendida, solamente podemos alcanzar 120 grados de flexión de rodilla, y esto va a estar definido por la acción de los músculos isquiotibiales y por la acción generada precisamente por la reacción que está generando el recto femoral ante este movimiento de flexión, ¿sale? El recto femoral ese es el que va a permitir que nosotros tengamos este movimiento, ¿sale? Entonces, en el movimiento, bueno,
En el movimiento de extensión, pues recuerden que la extensión va a estar generada por el cuádriceps, pero acá la bibliografía nos menciona, y que ya lo mencionaron sus compañeros, podría entrar esta contracción patológica que nosotros vamos a tener precisamente en los músculos isquiotibiales. Si nosotros tenemos una restricción excesiva de los músculos isquiotibiales, pues eso va a limitar nuestro movimiento de extensión, ¿sale? Por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral, que eso es como uno de los elementos, cuando tienen patrones flexores, o sea, cuando el músculo se encuentra en flexor. No sé si ustedes han visto en algún momento a los niños con parálisis cerebral, normalmente tienen las piernitas flexionadas, y cuando se les intenta extender la piernita, pues este patrón flexor va a regresar al piernita hacia flexión. Entonces eso puede tener relación con estas condiciones patológicas que llevan a la retracción de los músculos isquiotibiales, ¿vale? Son uno de los elementos importantes que nosotros vamos a tener. Y la otra, pues, son las restricciones capsulares. Acá sí el componente cápsulo-ligamentoso va a tener una función muy importante. Por ejemplo, en un paciente inmovilizado, ¿sale? En un paciente inmovilizado normalmente no se coloca la rodilla en 0 grados de extensión, a no ser que así se le coloque la rodilla. Hay diferentes tipos de órtesis y prótesis que van a permitir posicionar a la rodilla, pero normalmente si es dependiendo del mecanismo de lesión, si son los ligamentos cruzados, si son los ligamentos colaterales o si son los meniscos, va a depender de la posición que nosotros coloquemos la rodilla. Normalmente la rodilla siempre se inmoviliza en extensión o en flexión de 30 grados, dependiendo del mecanismo de lesión. Si nosotros tenemos una flexión de 30 grados, dependerá del tiempo que pase inmovilizado, y las cápsulas, recuerden que acá siempre vamos a hablar de estos mecanismos de tensión y distensión. Si la cápsula se retrajo por alguna causa patológica, pues esto es lo que nos va a limitar estos movimientos de flexión y de extensión, ¿sale? Entonces, estos son como puntos importantes que nosotros debemos tener y que están relacionados con estos movimientos de la flexoextensión. Entonces, tanto la flexión de la cadera como la flexión y la extensión de la cadera, pues van a influir en la amplitud de estos movimientos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con esto que se acaba de mencionar. ¿No? Bien, dentro del apartado de las rotaciones, como ya bien ustedes lo mencionaron, nosotros vamos a tener las rotaciones, vamos a tener estas rotaciones activas y pasivas, ¿sí? Recuerden que a final de cuentas, en el movimiento de la rodilla van a ser los propios músculos los que van a generar estas acciones musculares. En el caso de las rotaciones que se van a generar en la tibia, normalmente el precursor que va a generar este movimiento es el tobillo, ¿sale? De hecho, cuando ustedes se colocan ahí, colóquense ustedes en su casita en esta posición que ayer yo les decía que generaran estos movimientos de rotación. Si ustedes se colocan en esta posición, cuando nosotros llevamos la punta del pie hacia adentro o la punta del pie hacia afuera, es a donde nosotros vamos a encontrar estos mecanismos de rotación activa. Pero realmente los promotores del movimiento de la rotación activa siempre van a ser el tobillo, ¿sale? Desde esta posición, como tal, la rodilla no puede generar los movimientos, ¿no? Aunque sí vamos a ver que van a estar dados por acciones musculares, sobre todo los de rotación externa van a ser por los músculos externos y la rotación interna va a ser por los músculos internos que van a promover, pero realmente uno de los precursores va a ser el tobillo cuando genere estos movimientos. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos el piecito acá, si nosotros colocáramos el pie acá, ¿sale? Entonces, cuando el pie, sí, acá voy a tratar de sujetarlo, cuando el pie, acá está nuestra rodilla, cuando el pie se dirige hacia adentro, es cuando nuestra rodilla va a rotar medialmente, y cuando nuestro piecito se dirige hacia afuera,
es cuando va a traccionar a nuestra tibia para generar este mecanismo de rotación externa, ¿sale? Entonces, estos mecanismos pues realmente van a estar definidos precisamente por esta amplitud de movimiento que nosotros vamos a encontrar y que van a estar condicionadas precisamente por las acciones del pie y por las acciones musculares. Y un elemento que nosotros vamos a recuperar en este mecanismo, en estos mecanismos tanto de rotación interna como de rotación externa que nos está presentando en su tablita, es que en este movimiento nosotros vamos a encontrar un concepto de rotación automática. ¿Se acuerdan de la cadera cuando hablábamos de este concepto de las rotaciones automáticas? Entonces, en la rodilla, la misma disposición que generan los cóndilos, ¿sale? La misma disposición que generan los cóndilos, déjenme leerla para que sea más fácil, ¿sale? La misma disposición que adoptan los cóndilos, como ya lo mencionamos, cuando nosotros tenemos la rodilla flexionada a 90 grados, podemos generar estos movimientos de rotación, pero la misma forma de los cóndilos, cuando nosotros flexionamos la rodilla o extendemos la rodilla, nosotros vamos a encontrar estos mecanismos de rotación automática. Cuando la rodilla se extiende, ¿sale? Cuando mi rodilla se extiende, yo voy a encontrar, y acá ustedes van a poder visualizarlo, acá voy a hacerlo un poquito más marcado. Cuando la rodilla se extiende, voy a generar una rotación automática externa, y cuando la rodilla se flexiona, voy a generar una rotación automática interna. Estos mecanismos de rotación normalmente se van a realizar cuando nosotros caminamos, ¿sale? Cuando nosotros caminamos, ustedes observen a una persona cuando camine. Cuando nosotros hacemos la extensión, que es el movimiento que hacemos para avanzar, normalmente nuestra tibia va a estar rotada externamente, y cuando nosotros flexionamos la pierna, rota internamente. Entonces, eso nosotros lo vamos a poder observar dentro de esta perspectiva de las rotaciones automáticas, ¿sale? Entonces, la misma bibliografía nos menciona que dentro de la postura fetal, ¿no? Desde cuando el bebecito está dentro del vientre materno, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que el piecito se dirige hacia afuera, que va a ser otra de las posiciones indispensables para que se formen estas congruencias articulares, ¿sale? Muy bien, entonces queda claro qué son estos mecanismos de rotación automática y por qué entran dentro de los mecanismos de rotación. Ustedes indíquenme. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, es acá donde nosotros vamos a encontrar precisamente estos movimientos. Entonces, muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Gracias, Katy. Entonces, ya nada más complementa un poquito de información ahí con estos elementos que se mencionaron. Nada más rapidísimo para complementar estos movimientos de rotación automática. Les voy a poner una imagen rapidísima. ¿Sale? Nada más déjenme que cargue. Y esto está relacionado precisamente con la rotación automática. La misma disposición de las superficies articulares, lo mismo que nosotros vamos a encontrar acá, ¿sale? Nosotros vamos a ver que las superficies de los cóndilos, ¿sale? Es un elemento bien importante cuando nosotros analizamos, siempre que ahorita vamos a empezar ya a describir las superficies articulares, y cuando nosotros describimos las superficies articulares siempre es importante definir nosotros dentro de la superficie o la extremidad inferior de lo que va a ser nuestro fémur. Nosotros vamos a encontrar dos superficies, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y dentro de las características de los cóndilos, nosotros siempre vamos a encontrar la longitud y el grosor de los cóndilos. Si nosotros vemos acá, aquí nosotros tenemos un cóndilo mucho más alargado, mucho más delgado, y la dirección, que va a ser otro de los elementos importantes que nosotros vamos a encontrar, la dirección no va a ser la misma. Si ustedes ubican acá, este cóndilo tiene una dirección y este cóndilo tiene otra dirección. Mientras uno tiene un ángulo más pronunciado y más angulado, ¿sale? Este está más verticalizado. Al igual
que la amplitud sale, uno va a ser mucho más alargado, otro va a ser mucho más corto, pero va a ser mucho más grueso. Entonces, desde esta disposición de los cóndilos sobre las glenoides es a donde nosotros vamos a encontrar estos mecanismos de rotación automática. Entonces yo les mencionaba, cuando nosotros hacemos un movimiento de extensión, el pie se va a dirigir hacia afuera, ¿sale? Obviamente acá está muy marcado, pero es mucho menos y está dado por la misma rotación de la cadera, pero también vamos a tener una rotación automática de la tibia y cuando la pierna se flexiona, nosotros vamos a ver esta pequeña rotación interna que nosotros vemos dentro de estos movimientos, porque estamos hablando de los movimientos de rotación, ¿eh? Estamos hablando desde los movimientos de rotación, ¿sale? Entonces, dentro de la rotación activa, también vemos que el tobillo va a ser uno de los precursores, como yo les mencionaba, aunque también la podemos generar de forma pasiva, pero realmente acá eliminamos el componente del fémur. Encontramos la máxima incongruencia de nuestra articulación. De hecho, en esta posición de 90 grados, nosotros vamos a encontrar la máxima incongruencia de nuestra articulación. De hecho, si ustedes observan, y no sé si ustedes observaron en los videos, los mecanismos de lesión que generaban las lesiones en rodilla, esta triada de O'Donoghue, o triada maldita o desgraciada, como ustedes quieran llamarle, normalmente se va a generar desde un movimiento de flexión. Ayer estaba explorando el programa que les dio la maestra Ade, sale el de Complete Anatomy, y en la parte de videos, ustedes tienen mecanismos de lesión. Entonces, ustedes analicen los mecanismos de lesión, sobre todo de la rodilla, que es a donde nosotros vamos a encontrar precisamente esta parte. Estaba tratando de compartirla, pero no me deja. ¿Sale? Entonces, es a donde nosotros vamos a encontrar estos mecanismos de rotación. ¿Sale? Ahora, dentro de las mismas rotaciones, nosotros también vamos, para poder medir la amplitud de movimiento, no va a ser lo mismo que nosotros la midamos en una posición sedente, como bien lo mencionaba Luisa por ahí, si no mal recuerdo, desde una posición sedente, si la evaluamos en una posición bípeda, ¿sale? Así las evaluamos desde una posición en decúbito prono, porque a final de cuentas vamos a tener influencias sobre estas mismas para generar esta variación de grados que nosotros vamos a encontrar en esta amplitud de movimiento, ¿sale? Entonces, en esta posición, en la posición bípeda, pareciera que hay una mayor amplitud de movimiento, pero realmente no hay una amplitud de movimiento. Recuerden que la amplitud de movimiento viene desde la cadera. Vamos a ver que la rodilla y el pie también va a tener una influencia, ¿sale? Va a tener una influencia muy marcada, ¿sale? En este eje longitudinal de la pierna, ¿sale? Aquí vamos a inhibir ciertas acciones musculares y vamos a activar algunos componentes cápsulo-ligamentosos que van a permitir que este movimiento se vea restringido a cuando nosotros lo hacemos desde esta posición, a cuando lo hacemos desde estas posiciones, ¿sale? En estas posiciones nosotros estamos activando ciertos grupos musculares, ¿sale? Que están limitando el movimiento. Cuando lo hacemos de forma pasiva, estamos inhibiendo grupos musculares y cápsulo-ligamentosos. Por eso es que encontramos mayor amplitud de movimiento, ¿sale? Entonces son como estos elementos que nosotros tenemos. Y bueno, una de las características, bien, a ver, ¿a quién le gustaría compartirnos un poquito sobre la descripción de sus superficies articulares? A ver, ¿quién dice yo? ¿A quién le gustaría compartirnos un poquito de la descripción de sus superficies articulares? A ver, ¿quién levanta la manita? O bueno, si no quieren compartir su tablita, ¿a quién le gustaría comentarnos un poquito de la imagen que nosotros tenemos? Este es 100% Kapandji, ¿eh? 100% Kapandji. Pero la arquitectura, la disposición de los cóndilos siempre es bien importante. De hecho, es un poco parecido a lo que nosotros encontramos en codo. Es un poco parecido sobre los ángulos que se forman en el codo, ¿sí?
que describen las superficies articulares que nos permiten analizar precisamente cómo nosotros vamos a generar este movimiento. A ver, ¿quién dice yo? ¿A quién le gustaría? Muy bien, Jazz, te escuchamos, Jazz. Bueno, lo de los cóndilos femorales, esto yo lo tomé más del Newman. Bueno, la bibliografía nos comenta que se van a encontrar ubicados en el extremo distal del fémur. Se considera uno del lado lateral y otro del lado medial. Van a estar separados pues por una escotadura intercondilia, la cual va a apoyar formando como una vía de paso a los ligamentos cruzados. En el extremo distal de cada cóndilo femoral se considera que es como casi plano, lo cual puede aumentar su área para, pues, precisamente soportar la carga. Es lo que estaba yo leyendo, que la carga que van a recibir, bueno, que prácticamente van a transmitir hacia la tibia, se va a ver reflejada también en el tobillo. Más adelante, bueno. Los surcos lateral y medial, pues, se van a ver marcados levemente por el cartílago de los cóndilos femorales y, pues, estos se van a fusionar en sentido anterior para formar un surco troclear. Esto nada más es con respecto a los cóndilos. Con respecto al apartado que viene aquí de función mecánica, y bueno, no sé si esté bien en lo que yo consideré, yo puse que el extremo distal de cada cóndilo femoral es casi plano, lo cual aumenta el área para soportar la carga. Entonces, ¿sí es correcto, maestra? Sí. Sí, vamos a entrar un poquito así. Sí, a final de cuentas, de hecho, el mismo Kapanji menciona que estas curvaturas que nosotros observamos y que nos menciona Jazz están relacionadas por las cargas excéntricas que nosotros vamos a tener. Recuerden que la rodilla, aunque tiene menos músculos que la cadera, porque en la rodilla solamente vamos a encontrar para la flexoextensión, porque recuerden que solamente vamos a ver ahorita esto, vamos a tener al cuádriceps y vamos a tener a los isquiotibiales, y aunque vamos a tener la sinergia tanto de músculos laterales como mediales, ¿no? Este movimiento se va a generar en una carga excéntrica, ¿sale? Complementando un poquito de la información que nos menciona Jazz, lo que nosotros podemos observar en estos modelos mecánicos que nos presenta Kapanji es que a final de cuentas la forma que adquieren los cóndilos, ¿sí? Acá estamos viendo los cóndilos desde una vista, esta es la vista anterior y esta es la vista posterior, y si nosotros observamos la dirección que tiene la diáfisis en relación con los cóndilos es nos va a presentar una dirección inferior posteriorizada. Sí, acá vamos a encontrar una dirección posterior, que esta nos menciona que si nosotros no tuviéramos precisamente esta dirección por parte de los cóndilos que nosotros vemos acá y que vemos en esta línea punteada, ¿sale? Si nosotros solamente tuviéramos dos líneas rectas, si nuestro fémur y nuestra tibia fueran completamente rectas, pues no nos permitiría tener una amplitud de movimiento, porque estos piquitos que nosotros encontraríamos acá limitarían precisamente tanto el movimiento de flexión, más que nada el movimiento de flexión, ¿sale? En la extensión no pasaría nada, pero el movimiento de flexión estaría completamente limitado. Por lo tanto, la disposición del fémur, ¿sale? Va a generar estos cóndilos, y los cóndilos pues son estas superficies de forma circular, ¿sí? De forma, ¿sí? De circunferencia, ¿sí? Que nosotros vamos a encontrar que van a permitir tener una pequeña fosita supracondilia, que es lo que nosotros estamos viendo acá, y que nos va a permitir que nosotros podamos tener esta amplitud, estos 160 grados de amplitud de movimiento de forma pasiva, es lo que va a permitir que la superficie, acá me voy a poner en primer plano para que vean el modelo, ¿sale? Para que puedan generar este movimiento de 160 grados, ¿sale? Para que se pueda generar este movimiento de flexión, ¿sale? De forma completa, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros vamos a ver es que tanto el fémur, ¿sí? Tanto el fémur como la tibia, ¿sí? Si nosotros observamos el fémur desde una perspectiva recta, esta línea que ustedes están observando, los cóndilos se dirigen hacia atrás. Si nosotros
pudiéramos formar un ángulo, que a mí me gusta mucho eso de Nordin, ¿eh? Si quieren revisarlo en Nordin siempre establece ángulos, ¿sale? Entonces vamos a encontrar la disposición hacia atrás, ¿no? Pero no solamente por parte del fémur, sino también por parte de la tibia. Desde la tibia, nosotros vamos a ver desde esta vista externa, nosotros vamos a ver que también estamos aquí. Sí, está acá. Sí, porque esta es la posición. Entonces, la tibia también en relación va a tener una disposición también por parte de del posteriorizada, por parte de las glenoides. Si se dan cuenta, esta es la parte anterior. Lo voy a girar para que lo vean más desde el cóndilo medial. ¿Sale? Desde acá, nosotros vemos que esta es la región anterior. Acá tenemos a la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Sale? Vemos a los cóndilos, porque recuerden que nosotros tenemos 4 cóndilos en nuestra articulación. Tenemos 2 cóndilos femorales y 2 cóndilos, ¿sí? 2 cóndilos tibiales, y si vemos que la disposición también de nuestros cóndilos están relacionados hacia la parte posterior. Y esto es lo que justifica que nosotros podamos tener precisamente esta amplitud de movimiento y que se pueda generar este desplazamiento posterior, o como Capagni lo menciona, porque Capagni agrega 2 conceptos, la retrotorsión, ¿sale? Y la retrotorsión y la retroversión, que nosotros vamos a encontrar acá, y que a final de cuentas es precisamente este movimiento que ustedes están observando ahí en la pantalla, que va a generar, que permita que se genere el movimiento de forma correcta. ¿Sale? Eso es uno de los elementos bien importantes. Es muy parecido con lo que sucede en el codo, pero la cadera también va a tener precisamente esta cadera, perdón, la rodilla también va a tener esta disposición por parte de los cóndilos femorales y por parte de los cóndilos tibiales, para que se pueda generar este deslizamiento y este rodamiento y se pueda generar el movimiento de forma correcta. Se los voy a mostrar desde otra vista, y podemos ver cómo ruedan precisamente estas. Entonces, por lo tanto, la retrotorsión está relacionada con el desplazamiento posterior, ¿sí? Del desplazamiento posterior generado precisamente por los 2 extremos de la curva que estamos viendo por parte de la tibia, y la retroversión, pues son la inclinación que nosotros vamos a tener, porque al final de cuentas aquí también vamos a tener una inclinación por parte de los cóndilos tibiales. Vamos a tener, Capagni menciona que es una inclinación aproximadamente de 5 a 6 grados de inclinación que nosotros podemos ver acá. Si nosotros vemos acá, nuestros cóndilos no están completamente rectos, ¿sale? Sino están ligeramente inclinados en sentido superior y posterior, que van a permitir que se genere el movimiento. Acá les voy a cambiar el brazo de palanca y ustedes van a poder ver que por eso se puede generar este movimiento de 160 grados. Entonces aquí aparecen 2 conceptos, la retrotorsión y la retroversión, que se genera por parte de los cóndilos. Y vamos a tener un tercer concepto que se llama la retroflexión. Esta retroflexión, déjenme cambiarles de imagen, acá está. Esta retroflexión está relacionada por la concavidad posterior que generan ambos extremos, ¿sale? Si nosotros observamos las imágenes, ahí ustedes están viendo estas imágenes que nos permiten ver la disposición. Yo les decía ayer que tanto el fémur como la tibia no van a tener una posición completamente verticalizada, o sea, una línea recta como lo vemos en esta línea morada, sino que nosotros desde una vista anterior y una vista lateral, nosotros vamos a encontrar que el mismo fémur, ¿sí? Desde una vista, acá estamos viendo, acá está la tróclea femoral, acá está la cabeza del fémur, entonces acá está la línea, la cresta intercondílea, ¿no? Que nos estaría dando referencia, que es la cara anterior, ¿sale?
va a tener una forma de S, ¿sale? Va a tener una forma de S que estaría relacionada precisamente con este concepto que nosotros definimos como como esta postura que vamos a tener una concavidad y una convexidad que nosotros vamos a ubicar. En el extremo superior vemos lateralmente, acá está lateralmente, vemos una convexidad, ¿sí? Y medialmente vemos una concavidad, ¿sale? Y desde una vista desde una vista lateral, vemos que nuestro fémur forma una especie de C, donde vemos que esta es la región posterior, esta es la región anterior, este es el ángulo de retroversión que nosotros analizábamos ya anteriormente, ¿sale? Vemos que presenta una concavidad posterior y una convexidad anterior, ¿sale? Y desde la tibia, nosotros vamos a ver precisamente estos tres elementos que acabamos de mencionar. Desde una vista anterior, acá está la tuberosidad de la tibia, aquí es a donde se inserta el ligamento, ¿sí? Tenemos el borde anterior, o lo que nosotros definimos como espinilla en la tibia, que está bien marcada acá, ¿vale? Es el borde anterior de la tibia. Podemos ver que también tiene una forma de S, menos marcada que la del fémur, pero a final de cuentas también tiene esta forma de S, ¿sale? Que nosotros vamos a encontrar y que va a ser más hacia la región medial, ¿sí? Y hacia la región inferior que nosotros vamos a encontrar. Entonces, desde esta perspectiva, vemos que de anterior tenemos este concepto de retroversión, ¿sale? Retroposición, perdón, esta es la retroposición. La retroversión que está relacionada con este ángulo que va de 5 a 6 grados de amplitud de inclinación de la cabeza de los cóndilos, y vemos esta posición de retroflexión que nosotros vamos a encontrar acá. Estar tan detallados en la descripción, porque a final de cuentas esto es lo que nos va a permitir que nuestra articulación llegue a este mecanismo de flexión, ¿sale? Que podamos tener la flexión y que podamos alcanzar en la extensión esta posición de bloqueo que nosotros vemos acá, ¿sí? No sé si quede claro. Ustedes díganme, por favor. Sí, profesora. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ir viendo estas posiciones, ¿no? Estas posiciones que nosotros vamos a encontrar directamente sobre la descripción de las superficies articulares. Y vuelvo a repetir, a final de cuentas, esto lo vamos a analizar mañana, aunque parezca muy complicado, lo que ustedes están viendo acá no tiene nada de complejo, porque el azul está representando la cabeza del fémur, lo que está de naranjita está representando los cóndilos femorales, ¿sale? Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí, y lo que está de verde estaría representando a la tibia, ¿sí? A la tibia, a los cóndilos tibiales, y lo que está de verde olivo o verde clarito que ustedes están viendo está representando a la articulación, al astrágalo, a la articulación tibio-astragalina, ¿sale? Entonces, acá lo único que nosotros vamos a analizar con esos ángulos que ustedes pueden observar es precisamente esta posición o esta disposición que nosotros estamos viendo, solamente que la estamos viendo desde un plano horizontal en el que nosotros estamos viendo la cadera, los cóndilos femorales, los cóndilos tibiales y el astrágalo, que van a ser nuestros puntos de referencia para analizar estas pequeñas imágenes que nosotros vamos a tener. Y lo único que hace, bueno, adelantándome un poquito, lo único que hace Kapandji aquí es analizar cómo se forman estas disposiciones, cómo se forma esta posición cero, porque realmente lo que nosotros vamos a alcanzar a ver es cómo nosotros llegamos a este concepto de la posición cero dentro de la posición anatómica, ¿sale? Cuando nosotros sumamos y restamos, todos estos nos lleva a esta posición cero.
Pero bueno, revísenlo, ¿sale? Revísenlo, está en Kapanji. Ahorita les digo, normalmente está relacionado con este concepto de la arquitectura y la disposición del miembro, de las articulaciones, de las superficies articulares, del miembro inferior y de sus superficies articulares, así se llama el concepto, ¿sale? Entonces aquí estamos viendo esto, ¿sí? Y mañana me recuerdan que nos regresamos con esto para que lo analicen y vean que no es tan complejo, y lo único que nos da a entender aquí Kapanji con estas imágenes es porque nosotros, desde la disposición de las superficies articulares, nosotros podemos encontrar esta posición de equilibrio, ¿vale? Muy bien. Pues acá nos vamos a quedar. Sí, profesora, gracias. Vale, bueno, pues entonces no sean malitos, estos elementos vayan agregándolos a sus tablitas porque sí son bien importantes para la definición de la biomecánica del miembro inferior, ¿sale? Esto es lo que nos va a permitir entender la rotación externa y la rotación interna, ¿vale? Muy bien, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Recuerden que nosotros no regresamos a la presencialidad, ¿sale? Desde la materia no regresamos a la presencialidad porque nuestra materia no lleva laboratorio, ¿sale? Recuerden que las materias que llevan laboratorio son fisiología, ustedes están llevando fisiología, llevan, bueno, no sé quién esté tomando embrio, inmuno, bioquímica 1, bioquímica 2, son las únicas materias que van a tener recuperación de actividades. De ahí en fuera nosotros no tenemos recuperación de actividades presenciales, ¿vale? Pues bueno, pues cuídense mucho, que estén bien, nos estamos viendo el día de mañana, ¿vale? Y profe, Cuídense mucho.